Hola, ¿qué tal? Para los que sois un poco manita en electrónica, os voy a enseñar una cosa que he hecho con el Android Full Auto, el CarLink. Le he puesto un ventilador, le he puesto un condensador en los 3,3 voltios de la CPU para filtrar los picos y que funcione mejor. Lleva ya uno pequeño de tántalo, pero le he puesto uno más grande de 450 microfaradios. Y un interruptor para ponerle dos velocidades al ventilador. Y agujeros para circulación del aire. ¿Y por qué he hecho esto? Pues porque esta es la versión más básica del Android Full Auto, el de 32 GB, el más básico, y con el procesador de 4 núcleos. Y es cuando se calienta, sobre todo ahora en verano, va muy lento. Y como va cerrado, no tiene ningún tipo de reacción. De hecho, el procesador ni siquiera lleva un disipador, que se lo he puesto también, pues va lento y se cuelga. Ahora mismo tenemos aquí una prueba. Está el procesador a 54 grados, 56. Cuando más se calienta, por ejemplo, aquí tengo un vídeo en pantalla pequeña haciendo esto cuando más calienta un procesador. Entonces voy a encender el ventilador. A ver. Le he puesto las velocidades con una resistencia. Esta sería una velocidad y esta sería más lenta y se oye menos, pues según necesidades. Y es tan lenta que si lo paras, apenas tiene fuerza. Entonces, si lo ponemos a velocidad máxima, se oye un poco de ruido. No se oye mucho, pero claro, como el coche es silencioso, pues algo se oye. Estas son las nuevas gomas que he puesto hoy, las nuevas chuches que he puesto al coche. Y vamos a ver si baja la velocidad de los 50 y tantos grados, a ver si baja. Hemos puesto un vídeo y he abierto varias aplicaciones, la Verus Planner y... Porque pasa cuando el procesador sube esa temperatura, eh, esto es lento, o sea, se queda pillado muchas veces, sale el error del sistema, de que el sistema no responde y es horrible manejarlo. Cuando está frío funciona muy bien, pero cuando se calienta va fatal. Entonces por eso a muchos os he aconsejado que os compréis la versión de 8 procesadores, que es un poco más cara y con más memoria. Creo que hay uno de 64 y de 128 GB. Más memoria y más procesador. Ahí vemos que está bajando de los 50 a 48. Si lo dejamos un rato nos llega hasta los 30 y algo grados. Y se nota mucho más fluido. Pide pantalla completa para darle más caña. Ahí vemos cómo va bajando la temperatura. Tenemos el ventilador y ese es el ruido que hace. No hace mucho ruido, pero bueno, hace su función. De los 50 y tantos grados ya estamos en los 43. Y en un ratillo que lo he probado ya, nos llega a los 36, 35 grados. Una temperatura aceptable. Con vídeo, con música, y esto mejora bastante lo que es el funcionamiento, porque veis que no responde mucho. Cuando está sobre los 30 y tantos grados, 40 grados, va de maravilla. Y nada, los que soy un poco mañosos con la electrónica, es en la entrada del USB hay unos pines y un pequeño fusil SMD y un diodo donde están los 5 voltios de la entrada. Esto es un ventilador de un ordenador, de un desguace de una ordenador portátil. De los silenciosos es un ventilador de 5 voltios y le he puesto una resistencia para controlar la velocidad. Y este condensador, de hecho, este condensador se puede poner, si lo abrís, hay dos pines, dos agujeros donde están hechos para un condensador electrolítico, pero le han puesto al final unos de tántalo. Poniéndole ese condensador se filtran los 3,3 voltios que van al procesador y funciona bastante mejor. Tengo un pequeño condensador, pero con este va mejor. Y este interruptor pues conmuta entre la resistencia y los 5 voltios, de forma que ahora mismo hace menos ruido. Va más lento, hace menos ruido, depende de lo que necesitemos.
Y nada, ya nos ha bajado a los 40. En este viaje, En un poco de tiempo, reproduciendo vídeos y con un montón de aplicaciones abiertas, ya lo tenemos más de 10 grados de diferencia. convertimos en exploradores Y eso es, pues, hace que el procesador vaya mejor. Ahí está, la guaya de Bruno de la NASA. Lanzado en 1977, es el objeto creado por el ser humano que está situado... Y nada, para los mañosos, si os atrevéis, lo podéis hacer. Desde nuestro último... Y los que no, pues antes de compraros esta versión de 4 cores, os aconsejo la versión de 5 cores, porque este se queda corto. Otra cosa también que he hecho ha sido actualizarlo. Me bajé de la página oficial de Carlin la última versión. Es la segunda actualización que hago, la primera se la hice, mejoró un poco, pero ahora mejora bastante más. Y otro problema que yo tenía es que con el teléfono Xiaomi, la función que lleva de... ¿Dónde está? Aquí. De conectarse con el Full Android, el Android Kit, no funcionaba. Con el teléfono Xiaomi no funcionaba, no se conectaba, no había manera. Pues ahora es ponerla y funciona a la primera. No sé si ahora me va a dejar porque estoy grabando aquí el vídeo, no sé si se va a conectar. Pero funciona bastante bien. Estos dos agujeros negros nacieron de la desintegración de dos estrellas. No tengo conectado Bluetooth en el teléfono, sí, mira, se está conectando. Entonces con mi teléfono Xiaomi no había manera. Y con la última versión se conecta a la primera. Creo que sí, se está conectando al Bluetooth. Pues sí, se ha conectado. Lo que pasa es que me ha cortado el vídeo. Entonces he tenido que poner el vídeo grabado otra vez. Y aquí lo tenemos funcionando. Está ahora mismo con el teléfono que estoy grabando en el inalámbrico y la verdad es que funciona bastante bien, bastante rápido. O sea, ahora mismo esto lo que tenemos aquí es el Carlin, el Full Android 11 conectado como Android Auto inalámbrico y funciona muy bien. La verdad es que funciona mejor que el otro Carlin que tengo wifi. Y si salimos, además ahora que está frío, aquí lo tenemos otra vez. Vemos el procesador, ya lo tenemos 40 grados, 39, sigue bajando 35 como veis. El ventilador hace su función. Si lo apago vemos que la temperatura vuelve a subir. Entonces esta temperatura de 35-36 grados funciona muy rápido. Y ya con la mejora de la última versión, el AutoKey se nos conecta muy bien al teléfono. Incluso ahora que estoy grabando, pues ahora se cortará la grabación. Entonces la verdad es que está muy bien. Y nada, pues eso es todo. Así que hasta luego.